tal? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente estamos con un programa más de Tiempo con Dios. Y aquí en nuestro canal, Ñande Yarañe, podemos disfrutar de todo aquello que nos regala la Iglesia, todo aquello que el canal católico nos hace llegar a cada uno de nuestros hogares. Vamos a comenzar pidiéndole al Espíritu Santo que Él esté presente para que Él conduzca este programa y cada palabra que yo diga pueda llegar a cada uno de los corazones de quienes realmente lo están buscando. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos en tu presencia y te pedimos a ti, Espíritu Santo, que vengas y te decimos, oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, te pedimos que nos cubras con tu manto sagrado y que también estés aquí con nosotros para que cada palabra llegue al corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy en nuestro programa vamos a hablar de la obediencia. Qué importante entender la importancia de la obediencia, porque ¿cómo podemos obedecer o hacer lo que Dios nos pide si somos desobedientes? Cuando el Señor nos enseña en el capítulo 5 de Mateo las bienaventuranzas, la primera de ellas dice, felices los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué significa tener espíritu de pobre? Es darse cuenta que nosotros necesitamos de Dios, que tenemos una pobreza espiritual si Dios no está en nuestra vida. Y es así cuando empezamos a buscar a Dios. Porque si no reconozco la necesidad de Dios, ¿para qué lo voy a buscar? Pero al darnos cuenta de que realmente, como Jesús dice, sin mí nada pueden hacer y que necesitamos profundamente de su presencia, es que lo buscamos. Y para eso, desde el momento que nace el deseo en nuestro corazón, el Señor que conoce nuestra vida, conoce nuestro interior, enseguida comienza a ponernos miles de posibilidades para acercarnos a Él. Y ahí lo conocemos, porque a Jesús se lo conoce a través de su palabra. Y ahí comenzamos a entender qué Dios quiere de cada una de nuestras vidas, porque el Señor desde un principio tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Ahora, nosotros tenemos que llevar a cabo ese plan. Y al conocer la palabra de Dios nos va enseñando lo que está bien y lo que está mal ante los ojos de Dios. Nos va enseñando cuál es el camino que tenemos que recorrer. Nos cuenta la Biblia en el Salmo 1 de que existen dos caminos. Está el camino que nos conduce a Dios, de la palabra de Dios, pero también está el camino del mundo, que es un camino paralelo, que es un camino que no nos conduce a Dios, sino donde todo está permitido, como dice San Pablo, pero no todo es provechoso.
Y cuando nosotros decidimos buscar a Dios, es porque tenemos que decidirnos, valga la redundancia, vivir de acuerdo al querer de Dios. Y esa es una decisión personal, porque Dios respeta nuestra libertad. Vamos conociendo la palabra de Dios, vamos aceptándola y posteriormente vamos practicándola. Y es ahí donde vemos el efecto. Pero ¿qué pasa? Cuando empezamos a conocer profundamente la palabra de Dios, encontramos un montón de cosas en nuestra vida que están mal. Quizás nuestro comportamiento no es el que le agrada a Dios. Quizás tengamos un montón de pecados que Dios nos va mostrando y nos dice, eso, aunque el mundo lo acepte, para Dios está mal. Entonces es ahí donde tengo que decidir salir. Y mucha gente se queda ahí porque no quiere cambiar. El ser humano es un ser de costumbre y siempre va buscando hacer las cosas más o menos como siempre las hace. Pero cuando llega la palabra de Dios y me dice que tengo que cambiar mi comportamiento, que tengo que cambiar mi manera de hablar, que tengo que comenzar por cambiar mi manera de pensar, ese cambio muchas veces no le gusta al ser humano. Y Jesús nos dice, cambien su vida y su corazón, porque está cerca el reino de los cielos. Así comienza ya desde el principio, ¿verdad? El Evangelio en el capítulo 4 de Mateo. Y cuando voy entrando dentro del conocimiento de la palabra de Dios, cada vez los cambios en nuestra vida tienen que ser más. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vivíamos en el mundo, había cosas que como todo el mundo lo hace y yo lo hacía también, entonces me parecían hasta normales. Pero cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, llega la luz a nuestra vida, porque Cristo es la luz y nos muestra nuestros errores y nos muestra todo aquello que en realidad tenemos que corregir, porque eso nos aparta de Dios. Y ahí es donde viene la parte difícil para el ser humano, el obedecer a Dios. ¿Qué es la obediencia? La obediencia es la sumisión a Dios. Cuando Jesús nos dice, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y que me siga. Ese renuncie a sí mismo significa dejar que sea Dios el que nos guíe. Y cuesta renunciar a las costumbres sobre todo. Y muchas veces el pecado se hace costumbre en la vida de la persona. La persona que está acostumbrada a mentir, le cuesta cambiar. La persona que está acostumbrada a ser corrupta, le va a costar cambiar. La persona que está acostumbrada a jurar, porque de repente le hizo parte de su léxico, le va a costar. Pero fíjense que Dios no nos pide nada que sea superior a nuestras fuerzas. Todo lo que Dios nos pide es para nuestro bien y es porque lo podemos hacer. Entonces, en el Evangelio, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Nos dice que no basta con que me digan Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos, sino que hay que hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso dice Jesús en el capítulo 7 de Mateo, versículo 21 al 22. No basta con rezar, no basta con ir a misa. Tenemos que llegar a la obediencia de la palabra de Dios, a la obediencia y al amor a Dios, porque todo lo que hagamos sin amor tampoco sirve. Tenemos que llegar al amor a Dios y hacerlo todos los días de nuestra vida, sometiéndonos a Él, que lo que quiere para nosotros es bueno. Pero a veces mi yo, mi
mis pensamientos, mi manera de actuar está por encima del querer de Dios. Y ahí es donde falta esa renuncia. Por eso dice, el que quiera seguirme, porque somos libres, porque no es una exigencia, es una invitación, que renuncie a sí mismo y que me siga. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios, hablando hoy de la obediencia a nuestro Dios, aquel que nos regala todas las bendiciones que nosotros recibimos cada día, pero que nos pide una manera de actuar, una manera de hablar, una manera de pensar conforme al querer de Dios. Y eso tiene que ser nuestra forma de actuar de todos los días. Y veíamos recién que nos decía el Señor de que no basta con que uno diga Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos, sino que hay que hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es cuestión de clamar a Dios, pero que mi conducta, que mi querer esté por encima del querer de Dios. No, es obedecer, es renunciar a lo que yo digo para que Cristo pase a ser el Rey de mi vida. Y aprendemos a tener con la palabra de Dios una nueva forma de pensar, porque aprendemos a ver lo que le agrada a Dios y a desechar lo que no es del agrado de Dios. Aprendemos a pensar de acuerdo a lo que nos enseña Cristo en su palabra. Aprendemos a hablar con amor, sin agresiones, sin gritos, sin groserías, sin estar quizás dañando tanto con las palabras, sino aprendemos a construir con nuestras palabras. Con nuestras palabras podemos construir o destruir. ¿Qué hacemos? Con Dios se construye. Y se construye día a día y se construye con amor. Aprendemos también a que nuestras obras puedan ser del agrado del Padre. Todos los días, al final de nuestro día, nosotros tenemos que entregarle nuestras obras, nuestros mejores frutos al Padre. Señor, te entrego este día con todo lo que hice. Y si ese día yo le maltraté a alguien o le hablé mal, si ese día yo hice algo malo que pudo dañar al prójimo, tengo que pedir perdón. Si ese día mis pensamientos estaban cargados de quizás cosas negativas, muchas veces en los pensamientos se puede matar, se puede lujuriar, en los pensamientos se puede pecar muchísimo. Por eso hay 4 formas de pecar: pensamientos, palabras, obras y omisiones. Y ahí es donde uno tiene que analizar cuánto realmente estoy dispuesto a hacer lo que Dios dice o hago solamente lo que a mí me parece. Entonces estoy fallando en la obediencia. Cuando, fíjense, allá en el capítulo 2 del Génesis, cuando está Dios con Adán, Dios le dice lo que tenía que hacer. Todo lo que estaba en el paraíso estaba a disposición de Adán, menos el árbol del bien y del mal, al cual Dios le dijo, eso no. Y Dios esperaba que Adán le obedezca. Y al obedecerle a Adán, le iba a obedecer Eva también. Pero resulta que, ¿qué es lo que hace de que ingrese el pecado en la vida del ser humano? La desobediencia a Dios.
Por eso es tan importante la obediencia. Y por eso es importante entender también que para que nosotros le obedezcamos a Dios, primero tenemos que ser humildes. Porque si yo no me doy cuenta que necesito de Dios, que es alguien que tiene que estar siempre en mi vida y en mi corazón, que Cristo tiene que estar presente, ¿para qué le voy a buscar? ¿Para qué le voy a obedecer? Muchas veces se pide y se clama a Dios cuando la persona ya está desesperada porque tiene un problema, porque tiene una situación de la cual no sabe cómo salir. Pero en esos casos las personas muchas veces sin problema obedecen. Pero ¿qué pasa en nuestro día a día? Porque nuestro relacionamiento con Dios tiene que ser de todos los días, no a veces, no cuando me acuerdo rezar, no, es cada día con Dios, desde que me levanto, poner mi día en oración, pedirle a Dios que Él nos conduzca en todo lo que tenemos que hacer, darle gracias. Gracias por ese nuevo día que nos da. Gracias por todas las bendiciones que tenemos. Yo siempre digo, hay bendiciones que uno ni se da cuenta, pero el tener una cama donde uno pudo descansar es una bendición. El tener alimento todos los días para poder comer es una bendición. El tener ropa para poder vestirnos es una bendición. El poder compartir con nuestra familia, el poder estar juntos, aunque sea desayunando, aunque sea almorzando, aunque sea cenando, no importa el tiempo que tengas con tu familia. Qué importante es que te des cuenta que es una bendición. Y aprender a ser felices juntos, porque a veces se desayuna y ya está la cara larga, ya está el enojo, ya está el pirebaí, o a veces ni se habla en el desayuno porque hay uno que está argel. Tenemos que aprender a compartir. Cristo nos puso en esa comunidad llamada familia, que es una pequeña comunidad, para que aprendamos a compartir las cosas buenas y también ayudarnos y apoyarnos en lo que necesitamos. Y mirar siempre las bendiciones, porque una de las artimañas del diablo es querer mostrarnos siempre lo malo. Y cuando vemos solo lo malo, no vemos lo bueno. Nosotros tenemos que aprender que Cristo nos muestra siempre eso, ver lo bueno y dar gracias a Dios todos los días por todo lo bueno que tenemos, cada día, y ocuparnos de ser buenas personas y de seguir a Cristo y de obedecer a Cristo en todo lo que nos va enseñando a través de su palabra para ponerlo en práctica en nuestra vida todos los días. Dice en el capítulo 6 de Mateo, ocúpate de las penas de cada día. Es decir, ocuparse cada día de todas las situaciones que tenemos. Puedan causar pena o puedan causar alegría, pero con Cristo podemos salir de las penas y podemos disfrutar de la vida con Dios, sin apartarnos nunca de Dios. Ver que, fíjense acá en el capítulo 7, siguiendo con lo que estábamos diciendo, dice el Señor Jesús, en el día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre y en tu nombre arrojamos de los demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo les diré entonces, no los conozco, aléjense de mí todos los malhechores, todos los que hicieron mal. Cristo nos enseña que Dios va a reconocer a aquel que obedece, aquel que se prende de Dios. Y no importa lo desobediente que pudiste haber sido antes, no importa los pecados que puedas tener, siempre que nos acercamos a Dios está la posibilidad de una vida nueva. Él no mira nuestros pecados ni la cantidad de pecados que pudimos tener. Él mira nuestra decisión de salir del mundo, nuestra decisión de tener una vida nueva con Él.
Y eso no depende de Dios, porque el querer de Dios es que todos nos salvemos. Eso depende de cada uno de nosotros, pero tenemos que estar dispuestos a hacer. Por eso nos habla acá de que el que entra al reino de los cielos, y el reino de los cielos es donde Cristo es el Rey, es el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Hacer que esa voluntad de Dios sea vida en tu vida, en cada una de nuestras vidas. Porque si no vamos a ser malhechores. ¿Qué son los malhechores? Los que hicieron mal. Los que dijeron Señor, Señor, pero que terminaron haciendo lo contrario. Y el Señor mira nuestro corazón, porque Él conoce hasta el tuétano de nuestros huesos, Él conoce nuestros pensamientos más profundos, Él conoce nuestros sentimientos, con qué amor hacemos, o si lo hacemos por obligación, si lo hacemos con desgano. Él conoce todo. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Porque en el mundo vamos a encontrar muchos juzgamientos, mucha crítica. En el mundo vamos a escuchar muchas cosas que no condicen con la palabra de Dios. Pero cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, podemos tener la conciencia de lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios. Y ahí decidimos, estoy dispuesto a obedecer. Estoy dispuesto a aprenderme de Dios y no apartarme nunca de Él. Cristo nos invita a eso. La decisión es nuestra. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Seguimos con nuestro programa Tiempo con Dios. Y estábamos hablando de la obediencia, ¿verdad? Y hay algo interesante que aparece allá en el capítulo 3 del Éxodo, cuando Dios le habla a Moisés a través de la zarza ardiente. Y es cuando uno no se cree capaz de hacer lo que Dios pide. Fíjense ahí en ese capítulo, el Señor le pide a Moisés que vaya, que hable con el faraón, porque él iba a liderar el grupo que iba a salir de esa esclavitud en la cual Egipto tenía a los hebreos. Y Moisés no se cree capaz. A veces no nos creemos capaz y entonces Dios no solamente es la primera persona a quien le dice su nombre, porque le dice que se llama Yahvé, que significa yo soy, que es el Dios que está por encima de todo, sino también le va guiando y mostrando que no tenga miedo y le va diciendo todo lo que le iba a ocurrir. Y así mismo fue. Dios no quiere que tengamos miedo. Cuando Dios nos llama, es porque Él nos quiere sacar del mundo donde vivimos para darnos algo mejor. Siempre lo que Dios nos da es bueno, porque nada malo viene de Dios. Y ahí está nuestra decisión, nuestra obediencia. Decimos sí o decimos no. Pero una cosa es decir y otra cosa es hacer. Y es cuando hacemos lo que marca la diferencia. Por eso quería compartir con ustedes, en el capítulo 21 de Mateo, aparece una parábola que solamente aparece acá en este evangelio, que es la parábola de los dos hijos. Y dice, capítulo 21 de Mateo, versículo 28 en adelante. Jesús agregó, ¿qué les parece esto? Un hombre que tiene dos hijos llama al primero y le dice, anda a trabajar a mi viña. Y él responde, no quiero, pero después se arrepiente y va. Después el padre llama al otro y le manda lo mismo. Este responde, voy, Señor, pero no va. Jesús pues preguntó, ¿cuál de los dos hizo lo que quería el padre? Ellos contestaron, el primero. Y Jesús prosiguió,
En verdad, los publicanos y las prostitutas entrarán antes que ustedes al reino de los cielos, porque vino Juan para indicarles el camino del bien y no lo creyeron, mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Ustedes fueron testigos, pero ni con eso se arrepintieron y le creyeron. Bueno, aquí le hablaba a la iglesia judía. Acá le decía, no hicieron lo que ya sabían que tenían que hacer. La invitación para obedecer a Dios es para todos, pero es tal cual una invitación. Y como Padre que es Dios, Cristo que nos lleva hacia el Padre viene a decirnos lo que tenemos que hacer. Fíjense, el primero de los hijos dijo que no iba, pero se arrepintió y después se fue. El segundo dijo que iba a hacer, pero finalmente no se fue. ¿Qué cambió? El arrepentimiento. Podemos haber vivido en el mundo, pudimos habernos equivocado muchísimo y haber tenido muchísimos pecados. Como bien dice en el capítulo 8 de Juan, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Todos somos pecadores y a veces etiquetamos a las personas con sus pecados. Pero el Señor mira nuestros corazones y el Señor sabe qué tan dispuestos estamos a irnos junto a Él, a arrepentirnos de lo que está mal en nuestra vida, a hacer lo que Dios nos pide. Y ahí está la obediencia, esa obediencia de poner en práctica. Que hayas tenido muchos pecados no implica que Dios no esté dispuesto a perdonar, porque si hay algo que Dios es misericordioso. Y a veces el ser humano piensa que hay pecados que se pueden perdonar y hay pecados que no. El Señor nos perdona por más errores que hayamos cometido cuando hay un arrepentimiento sincero. Qué importante es la confesión. Qué importante es decidir hacer. Buscar un sacerdote, ir, confesarnos, pedir perdón a Dios, pedir perdón al prójimo, reparar lo que hicimos mal, pero comenzar una vida nueva con Dios. Y ahí está la obediencia en la práctica, porque cuando Dios nos llama a cada uno de nosotros, estamos llamados a obedecerle. Cuando nosotros decidimos servirle a Dios, nosotros tenemos que decidir obedecerle. Y ahí es algo que tenemos que analizar muy profundamente en nuestra vida. ¿Qué disposición tenemos para obedecer a Dios? Porque si no vamos a estar como el segundo hijo, ¿verdad? Que dijo que sí, pero que no hizo. Y entonces, ¿cómo acabó? Desobedeciendo a Dios. ¿Pudo entrar al reino de los cielos? No. Solo cuando hay arrepentimiento. Solo cuando decido la práctica de la palabra de Dios. Porque Dios quiere siempre lo mejor para cada uno de nosotros. Pero está en nosotros la decisión. ¿Cuánto decidimos cada día poner en práctica todas sus enseñanzas? ¿Cuánto estamos atentos? Jesús nos dice, ¿verdad? Manténganse siempre atentos y orando para no caer en la tentación. ¿Será que estamos atentos a lo que le agrada a Dios y a lo que desagrada a Dios para poder hacer lo que le agrada a Dios? Y con alegría, porque el cristiano tiene que ser alegre. El cristiano tiene que estar siempre dispuesto no solamente a obedecer, sino a disfrutar cuando pone en práctica las enseñanzas de Jesús como hijos de Dios. Y dentro de nuestra iglesia católica, donde nosotros profesamos nuestra fe,
tenemos que aprender a ser buenos ejemplos de obediencia. Hay demasiado, mal ejemplo en el mundo. Y la decisión de ser ese buen ejemplo es nuestra. Decía San Francisco de Asís, evangeliza y si es necesario, habla. Porque él decía que la evangelización se lograba con el ejemplo. Y es cierto, el ejemplo es lo que arrastra. Las palabras las lleva el viento. Pero cuando hay ejemplo de vivir realmente en obediencia, de acuerdo al querer de Dios, ahí es donde vemos la diferencia. Ahí es donde queda el sello. Y ¿saben algo que yo aprendí en tantos años de conocer la palabra de Dios? Es que nunca sabemos quién nos mira, quién nos está observando. Nunca. Pero Dios sabe. Y por eso es tan importante entender de que el poner en práctica la obediencia nos lleva a hacer lo que es del agrado de Dios, a entrar dentro de esa voluntad de Dios y hacerlo con alegría. Jesús dice en el capítulo 6 de Lucas, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo digo. Y a veces no hacemos. No hacemos ¿por qué? Porque la soberbia nos aparta de Dios y nos hace inflar, como decía San Agustín, pero finalmente no nos lleva a Dios. No nos hace ser mejores. Dice en el Salmo 19, referente a la soberbia, que nunca se instale en mí su dominio. Entonces seré libre del pecado más grave. Que nunca me domine, que nunca yo haga lo que me parece o quiero decidir que está bien, sino que siempre analice, esto haría Jesús. Esto es lo que Jesús me pide. Esto es a lo que Dios me llama. Y ahí decido qué actitud voy a tener, cómo voy a obrar, cómo voy a hablar. Y desde nuestros pensamientos, desde nuestros sentimientos, agradar a Dios. Porque Él es nuestro Dios, el que nos da todo, el que nos regala todas las bendiciones cada día. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios. Y quería compartir con ustedes lo que dice en el capítulo 1 de Santiago, versículo 22 al 25. Hagan lo que dice la palabra, pues si al ser solamente oyentes, se engañarían a sí mismos. Porque el que escucha la palabra y no la practica es como un hombre que se mira al espejo y que apenas deja de mirarse se olvida de cómo era. Todo lo contrario, el que se fija atentamente en la ley perfecta que nos hace libre y persevera en ella, este que oye no para luego olvidar, sino para realizar lo que pide la ley, será feliz al practicarla. ¿Quién no quiere ser feliz? Todos queremos ser felices. Todos queremos poder vivir en paz. Pero al apartarnos de Dios y al no ser dóciles a la palabra de Dios, nos apartamos de esa felicidad también. Fíjense, la maestra, yo siempre digo, de la obediencia y de la docilidad, es la Virgen María. Cuando
el ángel se le presenta y ella tenía entre 13 y 15 años y le dice que iba a ser la madre del Hijo de Dios. Ella responde: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La esclava estaba ella en su pureza. Se considera una esclava ante Dios porque estaba dispuesta a hacer lo que Dios diga. Y eso es lo que nosotros tenemos que acordarnos siempre y pensar: ¿actuamos así? ¿O siempre ponemos nuestros peros por delante? Jesús mismo nos dio la enseñanza también ya en la cruz, cuando Él no quería pasar porque sabía por todo lo que iba a sufrir. Y sin embargo, Él dice: Padre, si puedes, aparta de mí, si quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. La obediencia. Él sabía que le iban a torturar de una manera terrible. Él sabía que iba a terminar acabado en una cruz, crucificado, que era la manera más cruel en la cual trataban a los peores asesinos, ladrones. Y sin embargo, Él, que lo hace por amor de cada uno de nosotros, nos muestra de que aún así obedece al Padre. Por eso entendamos esta parte cuando dice: hagan lo que dice la palabra, pues al ser solamente oyentes se engañarían a sí mismos. No es cuestión de escuchar nada más. Cuando nosotros somos llamados a escuchar la palabra de Dios, en realidad es para que la pongamos en práctica y para que esa práctica se vea en nuestra vida. Y acá explica: porque el que escucha la palabra y no la practica es como un hombre que se mira al espejo y que apenas deja de mirarse se olvida de cómo era. Todo lo contrario, el que se fija atentamente en la ley perfecta que nos hace libre y persevera en ella, este que oye no para luego olvidar, sino para realizar lo que pide la ley, será feliz al practicarla. Algo muy interesante también acá dentro de la obediencia es la perseverancia. Cuando nosotros decidimos seguirle a Cristo y entregar nuestra vida a Cristo, tiene que ser para siempre. Porque la vida es eterna, la vida no se termina en esta dimensión. Y tiene que estar la perseverancia y la constancia, que son virtudes del Espíritu, pero tenemos que trabajar esas virtudes en nosotros. Tenemos que esforzarnos, como bien nos decía Jesús, para poder permanecer prendidos a Él como rama fuerte prendidas a la vid, para poder pasar por esa puerta angosta que muchas veces cuando estamos cargados de pecado no podemos, y tenemos que desprendernos de todo aquello que ya la palabra de Dios nos va mostrando que tenemos que cambiar. Así que busquemos en nuestra vida la obediencia. Démonos tiempo para analizar nuestro interior, nuestro comportamiento, nuestros pensamientos y nuestras palabras. Y hagamos lo que Dios nos pide, que ahí no nos estamos equivocando, sino estamos seguros que con Él podemos llegar a la salvación que Él nos ofrece. Bueno, Señor, te damos gracias por tu amor. Gracias, Señor, por poder recibir el alimento espiritual a través de tu palabra. Gracias porque sabemos que estás con nosotros. Tú nos dijiste, Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que cada palabra que hemos recibido se haga vida en nosotros. Que aprendamos a ser obedientes, a entender, así como la Virgen lo entendió y nos enseñó como maestra de la obediencia, de que si tú nos pides es por algo grande, es por algo bueno, es por bendiciones en nuestra vida. Que tengamos conciencia del amor que tú nos tienes y que siempre nos quieres dar todo lo mejor para que nosotros, poniendo en práctica tu palabra, podamos llegar a ser felices.
Te pedimos, mi Dios, que nos regales tu paz. Esa paz que solamente tú nos puedes dar, pues tú dijiste, la paz que yo les doy no es la paz del mundo. Que no haya en ustedes ni angustias ni miedo. Que seamos siempre instrumentos de tu paz y que donde nos vayamos demostremos que tú vives en cada uno de nuestros corazones. Bendícenos, mi Dios. Bendice también a nuestras familias para que todos te conozcan, todos puedan vivir de acuerdo a tu palabra y juntos podamos vivir en esa comunidad, familia, iglesia, donde nos apoyemos unos a otros. Bendice, mi Dios, a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones y llénalos también de tu paz, porque todos necesitamos tu paz. Y te damos gracias porque siempre, siempre estás en nuestra vida, llevándonos hacia el Padre, sanando nuestras heridas y conduciéndonos a que contigo podamos llegar a ser felices. Glorias y alabanzas sean dadas a ti, mi Dios, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.